giorni al mare, via dalla città, finalmente insieme noi due soli, sveglia accanto a te, poi dopo il caffè, passeggiate mano nella mano. Esta no es una semana cualquiera, con Luis Antequera y Mariate Aragonés. Ricche di magia, ogni posto è buono per un bacio. Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Esta no es una semana cualquiera, en Radio María, donde analizamos tantos eventos históricos ocurridos a lo largo de los años, en una semana como esta que abrimos ahora con un servidor de ustedes, Luis Antequera, y Mariate Aragonés. Una semana que no es una semana cualquiera, 7 días, 7 giorni, como dice nuestra sintonía, en los que han pasado a lo largo de la historia cosas que ni se imaginan nuestros oyentes. Porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías. Comencemos pues. Pues allá vamos. Come due bambini. En el año 68 después de Cristo, en Roma, el emperador Nerón, declarado enemigo público por el Senado, se suicida. Según Dion Casio, sus últimas palabras serán: ¡qué gran artista que se muere conmigo! De carácter megalómano, había hecho quemar la ciudad de Roma para construir sobre sus ruinas su palacio, el cual a su muerte será, sin embargo, derribado para levantar en su solar el maravilloso Coliseo, que constituye hoy uno de los grandes monumentos del planeta. Y sepa usted que si hoy le falta al Coliseo la práctica totalidad de su anillo exterior meridional, eso es debido a un potente terremoto ocurrido en 1349, aunque el maravilloso anfiteatro resistirá estoicamente muchos otros seísmos. Esas piedras monumentales caídas al suelo, venidas por cierto de las canteras de Tívoli, a 30 kilómetros de Roma, servirán siglo y medio más tarde para realizar otra de las grandes obras de la arquitectura mundial, la Basílica de San Pedro, también en Roma. En el año 684, el Papa Benedicto II se convierte en el último papa que requerirá de la llamada confirmación del emperador bizantino para poder sentarse en la silla de Pedro. El primero había sido Vigilio, en el año 537. Se trata, por lo tanto, de una institución que duró aproximadamente un siglo y medio. El hecho está relacionado con el dominio de Bizancio sobre la península italiana desde los tiempos del emperador Justiniano, gracias a la conquista realizada por su general Belisario, una manifestación muy similar de injerencia de los poderes temporales en la elección papal será el llamado veto papal, técnicamente hablando, ius exclusivae, derecho de exclusión, con el que los principales soberanos de la cristiandad, el rey de España, el rey de Francia y el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, podían vetar a un determinado candidato a papa, un derecho que, aunque nunca fue otorgado de manera oficial, se vino utilizando durante los siglos XVII, XVIII y XIX. La última manifestación de privilegio tal fue la realizada por el emperador Francisco José I de Austria contra el cardenal Rampolla,
en el cónclave de 1903. Los reyes españoles también hicieron uso de tal prerrogativa. Así, Felipe IV vetó al cardenal Sacchetti, Felipe V al cardenal Pignatelli y Fernando VII al cardenal Giustiniani. La diferencia entre la confirmación y el veto es doble. El primero lo ejercía un único monarca y el segundo varios. La segunda, que el veto se oponía con anterioridad a la elección, en tanto que la confirmación era posterior. Buenas noches. Hoy vamos a hablar de las relaciones diplomáticas entre Al-Ándalus y el Imperio Bizantino. La conquista de Amorio, cuna de la dinastía frigia bizantina en Asia Menor, el año 838 por el califato abasí, supuso un duro golpe al Imperio Bizantino y a su Basileus Teófilo, natural de dicha ciudad. El Imperio Bizantino se encontraba en una difícil situación ante problemas internos y la expansión del Islam por todo el norte de África, sur de Italia y España. En España, Al-Ándalus regía el Emirato Chií Omeya, enemigo del califato abasí de Bagdad, pero el norte de África lo dominaban los Emiratos Aghlabi en Túnez y el Idrisí de Fez, ambos fatimíes y feudatarios del califato abasí, quedando el Mediterráneo como un lago musulmán. Teófilo intentó pactar treguas con el califato abasí y envió embajadas intentando concertar alianzas con los francos de Ludovico Pío y con Venecia y con el Emirato de Córdoba. La primera embajada bizantina a Córdoba se produce en año 838, solicitando la alianza del Al-Ándalus con Bizancio y la intervención de Córdoba para tomar Creta, que se había convertido en un emirato tras su conquista por los emigrantes de la revuelta del Arrabal de Córdoba, ocurrido en el año 718, y que se dirigieron a Fez y a Alejandría, ciudad de la que fueron expulsados el año 828 y, comandados por Abu Hafs al-Baluti, conquistaron Creta, que era territorio bizantino, creando el Emirato de Creta, feudatario del califato abasí. Desde Creta dirigían ataques piráticos a las costas bizantinas y de Grecia. Abd-ar-Rahman II recibió con exquisita cortesía la embajada bizantina, pero no se comprometió en una alianza militar contra el califa abasí. En cuanto al Emirato de Creta, le contestó que fueron expulsados de Córdoba y que Abu Hafs y sus compañeros se habían acogido al amparo del califato abasí y correspondía a Bizancio la reconquista de Creta y el castigo a sus invasores. Apreció los regalos de Teófilo y despidió al legado bizantino en compañía de dos musulmanes escogidos de su propio séquito, el poeta Yahya al-Ghazal y el Yahya Sahib al-Muyayqiya, apodado el hombre del relojito, a quien consideraban había sido su inventor. Abd-ar-Rahman II se comprometía a mantener relaciones amistosas y culturales con Bizancio, pero sin ninguna respuesta explícita a la solicitud de alianza que había solicitado Teófilo. Desde entonces se fomentó una generación de intercambio de embajadas que se hizo patente durante el califato de Córdoba y que se profundizaron con lazos de cooperación cultural y artística que fueron de gran importancia. La desaparición del Emirato Aghlabi y su posterior integración en el Imperio Fatimí facilitó el fortalecimiento de dichas relaciones. Así, en el año 948 hubo un intercambio cultural y artístico entre el Basileus Constantino II Porfirogénito y el califa Abd-ar-Rahman III. Bizancio envió a Córdoba 140 columnas para la edificación de Medina Zahara y una perla única por su rareza que se colocó en el salón principal. El legado cordobés en Bizancio trajo una gran pila de jade, pero el legado cultural más importante fue dos preciosos manuscritos en griego de la materia médica de Dioscórides y otra en latín de la historia de Orosio, que fue traducida al árabe. El califa solicitó al emperador bizantino un traductor del griego y así llegó a Córdoba el monje Nicolás, que creó en Córdoba una escuela de traductores del griego al árabe y al latín. Durante el periodo 961-976, bajo el gobierno del califa Alacán II, se mantuvieron embajadas y cabe destacar el envío de mosaiqueros bizantinos que colaboraron en la decoración de la mezquita de Córdoba, y el emperador Nicéforo Focas envió 370 cargas de teselas vidriales multicoroles para decorar el mihrab de la mezquita cordobesa. Nicéforo Focas conquistó Creta en el año 961 y la última embajada, según cuenta Ibn Hayyan, fue en el año 1006 cuando Abd al-Malik en Medinaceli recibió al emperador bizantino de Basilio II, que traía al Ándalus marinos prisioneros de las costas de Córcega y Cerdeña. Buenas noches. Ha sido una vez más una noticia de nuestro galeno historiador Luis Aguilera. Muchísimas gracias, doctor.
Y son fechas de crucial importancia en la vida del Imperio turco u otomano, porque en 1243 el modesto sultanato turco del rey Kaikosru es derrotado por los mongoles en la batalla de Kose Dagh por negarse a pagar más tributos de los que ya pagaba. En 1522, al mando de Solimán I, los otomanos comienzan el segundo asedio de Rodas en el mar Mediterráneo, gracias al cual expulsan de la isla mediterránea a los caballeros hospitalarios establecidos en ella en 1310, tras el final de las cruzadas en las que habían participado activamente. 8 años después, en 1530, Carlos I de España les cede la pequeña isla de Malta, uno más de los dominios del Reino de Aragón en el Mediterráneo. Y en 1833, el Imperio ruso y el Imperio otomano concluyen un tratado que obliga a la Sublime Puerta, nombre con el que se conoce también al Imperio turco, a cerrar los Dardanelos y alzar por su parte a dar ayuda a los turcos en su guerra contra la dinastía de Muhammad Ali en Egipto. Imperio turco e Imperio otomano es la misma cosa, pero su etimología evidentemente no es la misma. Otomano proviene de Udman, conocido también como Osman, nombre del fundador de la dinastía que creará el imperio, en tanto que turco es una palabra de la lengua turca que significa fuerte, que es como los turcos se contemplan a sí mismos. En 1409 es elegido Petros Filargos, más conocido como Alejandro V, considerado antipapa. En pleno proceso del que se da en llamar el Cisma de Occidente, Alejandro es elegido en el cónclave de Pisa, que sigue al concilio del mismo nombre, convirtiéndose así en nada menos que el tercer papa reinante de manera simultánea junto con Gregorio XII en Roma y el español Benedicto XIII, el Papa Luna, en Aviñón, los cuales, aunque depuestos en Pisa, siguen sentados en sus respectivas y ya múltiples sillas de Pedro. La situación aún se prolongará durante 8 años, hasta que en 1417 la elección de Martín V en el Concilio de Constanza ponga fin definitivamente al enojoso proceso. No está de más conocer el tamaño de esa iglesia, dividida entonces en 3 papados, la cual se extiende por toda Europa occidental, dado que aún no se ha producido la escisión protestante, pero no, en cambio, ni por Europa oriental, donde la iglesia de Constantinopla se ha extendido desde el año 1054, ni tampoco, ni mucho menos, por el inmenso territorio americano, aún sin descubrir, y en el que, en consecuencia, todavía no se ha producido la gigantesca obra evangelizadora propiciada por los misioneros españoles, ni tampoco por las Filipinas, el gran vivero católico de Asia, evangelizado igualmente por los misioneros españoles. Hablamos, por lo tanto, de una iglesia que tal vez alcance los 70, 80 o 90 millones de fieles. Poco más. En absoluto comparable a esa iglesia de 1.200 millones de católicos que contemplamos al día de hoy.
En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas 2 generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1541, en Lima, capital del Virreinato del Perú, Francisco Pizarro es asesinado por el hijo de su antiguo compañero y posterior antagonista, Diego de Almagro, llamado el hijo como su padre y conocido como Diego de Almagro el Mozo, mestizo por cierto. Almagro el Mozo será posteriormente capturado y ejecutado. En 1740, durante la llamada Guerra de la Oreja de Jenkins entre España y el Reino Unido, cerca de la ciudad de San Agustín, en Florida, la ciudad más antigua de los actuales Estados Unidos, se produce el asedio del Fort Mose, fundado por los españoles para acoger a los esclavos huidos de las colonias inglesas en América del Norte, los cuales, al llegar a la Florida, recibían de las autoridades españolas su libertad. Una fuerza combinada de españoles, negros libres e indígenas americanos, también libres, naturalmente, derrota a la guarnición británica atacante, haciendo posible todos ellos y muchos más 3 siglos de Pax Hispana sin precedentes en la historia americana, la cual, una vez que España abandone el escenario, conocerá más de 2 centenares de conflictos, tanto civiles como entre vecinos. Y no digamos con el tío Sam. Y hoy un gran obispo multiterreno. Nos lo cuenta Alberto Hernández, el gran Alberto. Juan de Palafox y Mendoza nace en Fitero en el año 1600. Es el hijo bastardo de un marqués y una mujer rica, y para disimular este nacimiento lo quiere arrojar al río, pero pasa por ahí un criado y se hace cargo del niño. Es algo milagrosamente de las aguas. Hasta los 9 años está con este criado, pero a los 9 años el padre le reconoce y se lo lleva con él a la corte. Más tarde estudia en la Universidad de Alcalá, le entra la vocación religiosa y se hace sacerdote. Se licencia en Alcalá y se hace doctor. Pasa de allí otra vez a la corte y entre otras misiones le hacen consejero de Indias. Cuando ya han transcurrido 10 años desde que es consejero de India, viendo que los problemas en México no están muy bien, pues le mandan a México como visitador general y como juez residente. También le hacen obispo y le dan la diócesis de Puebla de Los Ángeles, que es la más antigua de México. Su labor allí como obispo es muy buena, es el gran defensor de los indios, no permite que se conviertan en el catolicismo por amenazas o por fuerza, sino por voluntad propia. Bueno, pues allí transcurren unos cuantos años, pero en Portugal se rebela el duque de Braganza junto con parte de la nobleza portuguesa contra el rey Felipe IV, y como el virrey de Nueva España es primo del duque de Braganza, pues entonces el rey piensa que para que no se alíe con su primo y se le anexione Portugal, o también él declara la independencia, pues le sustituye y nombra virrey a nuestro obispo Palafox. Este señor, en 5 meses que está en el virreinato, hace una labor extraordinaria. Fortifica las costas, sobre todo la de Veracruz, recauda más impuestos que nunca, corta las presas que hay en los ríos para que los pobres puedan tener agua corriente. En fin, una labor humanitaria excepcional. Tiene peleas con los jesuitas porque los jesuitas son un tanto laxos en sus dogmas. Por ejemplo, consienten que por bautizar a un chino que siga ofreciendo incienso a Confucio, se buscan enemigos. La población indígena está con él, pero los ricos y los jesuitas consiguen que le destituyan y vuelva a España. Tiene que volver con el dinero prestado porque no tiene dinero. Y bueno, vuelve a España, le hacen obispo de Osma. El obispado de Osma está allí hasta su muerte. Muere pobre, tanto es así que tienen que pagarle el entierro los fieles porque él no ha dejado nada. No quieren que tenga un entierro de pobreza.
Este señor hoy día está beatificado y va camino de los altares. En 1843 en China entra en vigor el Tratado de Nankín, el cual pone fin a la llamada Primera Guerra del Opio entre el Imperio Chino y los británicos, así llamada porque la pretensión británica era precisamente imponer la apertura de las barreras chinas a la comercialización en su territorio del opio que los británicos producían en la India. Como se ve, una guerra justa donde las haya. Por el tratado que sella la derrota china, los chinos ceden a la pretensión británica de colocar su opio en China y le ceden a los británicos la isla de Hong Kong. Y ahora dos de esos fenómenos que demuestran que la Tierra es un planeta vivo y caprichoso, que no se rebaja a modelos matemáticos y que está en continua transformación, sin que nada ni nadie pueda ni pararla ni acelerarla. Así, en 1783 llega a San Petersburgo una nube ácida procedente del volcán islandés de Laki, que había entrado en erupción 18 días antes y permanecerá en estado tal durante 8 meses, produciendo una hambruna que va a dejar un saldo que se calcula en unos 6 millones de muertos en todo el planeta. Y en 1887, en el sureste de Irlanda, en el castillo de Kilkenny, se registra la temperatura más alta alcanzada nunca en ese país, 33,3 grados centígrados, y eso que todavía falta un siglo entero para que comience el cambio climático. En el año 1940, en virtud del pacto Molotov-von Ribbentrop, por el que la Unión Soviética comunista y la Alemania nazi se habían repartido Europa, consolidando un pacto que durará 2 enteros años durante la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética presenta un ultimátum al Reino de Rumanía por el que le exige que le ceda Besarabia y la parte norte de Bucovina, ultimátum al que Rumanía se plegará sin oponer la menor resistencia, una zona que es hoy independiente con el nombre de Moldavia, desde que se produjera el colapso de la Unión Soviética a partir de 1989. Por el año de 1963, cuando John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos a la sazón, tras visitar uno de los más conocidos pasos fronterizos del muro de Berlín y en plena Guerra Fría, en el Checkpoint Charlie, frente al llamado Muro de la Vergüenza que divide Berlín en 2 ciudades cuyos habitantes no pueden trasladarse de un punto al otro de la misma, porque la Unión Soviética ha hecho construir un muro que lo impide, pronuncia ante 120.000 berlineses su histórica frase Ich bin ein Berliner. Yo soy un berlinés. Hace apenas 18 años que ha terminado la Segunda Guerra Mundial. En
el año 1991, en el marco de la descomposición del país que se abre con la muerte del canciller Tito, que lo había gobernado durante 35 años, las repúblicas yugoslavas de Croacia y Eslovenia declaran su independencia de Yugoslavia, un país cuyo nombre significa eslavos del sur, creado al final de la Primera Guerra Mundial para satisfacer el afán expansionista de Serbia en territorios desgajados del exterminado Imperio Austrohúngaro. En el capítulo del natalicio, nace en 1685 Antonio María Bernacchi, uno de los grandes castrati, capones en español, de la historia de la música. Los capones o castrati eran cantantes castrados de jovencitos al objeto de poder mantener así tesituras agudísimas propias de la voz femenina. Bernacchi será modelo de otros grandes castrati como Farinelli o Carestini, hallándose particularmente dotado para imitar el sonido de instrumentos como el oboe o la flauta. El último gran castrato será Alessandro Moreschi, fallecido en 1922, cuya voz la tecnología llegará a tiempo de registrar y a quien van a escuchar ustedes cantando el Ave María conocido como de Bach Gounod, melodía del compositor romántico francés Charles Gounod, diseñada para ser superpuesta sobre el preludio número 1 en Do mayor BWV 846 de Johann Sebastian Bach.
En el año 1866 ve la luz el británico George Herbert de Carnarvon, más conocido como Lord Carnarvon, egiptólogo y mecenas de Howard Carter, en el descubrimiento de la tumba del faraón Tutankamón, en noviembre de 1922, el más grande descubrimiento realizado nunca del ajuar de un faraón en su tumba, pues son muy pocas las que han llegado a nuestros días sin expoliar por los saqueadores de tumbas faraónicas. Escuchen esta joya que sonaba el pasado día 16 de junio en el Auditorio Nacional de Madrid dentro de la antología de zarzuela que fue representada en aquella ocasión por la Orquesta y Coro Filarmonía, a la batuta Pascual Osa, el coro de bohemios de la zarzuela Bohemios, Amadeo Vives, uno de los grandes del género. Y mi amiga Araceli Gabaldón me hace una interesantísima pregunta que tendré sumo placer en responder. Hola Luis, soy Araceli. No entiendo por qué a la zarzuela le llaman el género chico, porque la verdad es que a mí me parece que tienen una calidad artística, además de que para mí como española pues me encantan los diálogos, en fin. ¿Lo podrías explicar, por favor?
Hola Araceli, me lo pones en bandeja y te lo cuento. Ahí hay una pequeña confusión. La zarzuela no es el género chico, son cosas distintas, o mejor dicho, una de ellas es el género y la otra es una subespecie. El género es la zarzuela es zarzuela y nada más que zarzuela. Lo que pasa es que dentro de la zarzuela hay algunas que forman parte de un subgénero que se llama género chico. Y género chico no porque intente ser ni descriptivo, ni calificativo, ni mucho menos peyorativo. Se trata de que a principios del siglo XX, en la crisis monumental en la que estaba España, a principios del siglo XX la crisis económica era muy fuerte, entonces se ideó hacer unas zarzuelas más cortitas, de manera que en el espacio en el que se representaba una zarzuela se pudieran representar dos. Y entonces el que quisiera ver las dos pagaba la entrada completa si se lo podía permitir. El que solo podía permitirse una zarzuela, pues pagaba la mitad. Y esto es una fórmula que se hizo justamente para poder recaudar más. Y entonces grandes zarzuelas, por ejemplo, creo que La corte del faraón, que es fantástica, me parece que es una de ellas, pertenecen al llamado género chico, que tiene una calidad extraordinaria. Pero se llama así porque generalmente duraban solo un acto, a veces dos, pero muy cortitos, y menos tiempo, y se pagaba mucho menos para poder verla. Bueno, pues nada, una vez más, repito, te agradezco que me hayas dado la ocasión de poder explicar esto. Un abrazo muy fuerte, Araceli. En 1922 viene al mundo Eleanor Parker, actriz estadounidense 3 veces nominada al Oscar que nunca conseguirá, protagonista de títulos como Cuando ruge la marabunta y The Sound of the Music, Sonrisas y lágrimas, según se llamó en España, donde encarna con esa elegancia que irradiaba de su figura a la baronesa Elsa Schroeder, que pretendía al capitán von Trapp. Un personaje, por cierto, histórico este capitán von Trapp, como lo es también su familia, que después de conseguir huir de la Austria nacionalsocialista, se establecerá en Estados Unidos, donde llevará toda la familia a cabo una exitosa carrera musical. En el capítulo del obituario abandona el mundo en el año 116 a.C. Ptolomeo VIII, faraón de Egipto durante 37 años, repartidos en 2 reinados diferentes, perteneciente a la dinastía tolemaica, descendiente del general Ptolomeo, a la que entroniza Alejandro Magno cuando conquista Egipto, todos cuyos miembros pasarán a la historia como Ptolomeo, desde Ptolomeo I, el que Alejandro Magno coloca en el trono egipcio, hasta Ptolomeo XV, de parecida manera a cómo las faraonas serán entronizadas como Cleopatra, de lo que es buena prueba la que puso fin a la dinastía tolemaica, Cleopatra VII, amante de los romanos Julio César y Marco Antonio, y que intentó serlo también de César Augusto, sin conseguirlo, sin embargo.
con nosotros, puntual a su cita, como siempre, Guillermo Arroniz, el rapsoda de la historia, y sus faraones. Hola, queridos oyentes. Hola, Mariate, por supuesto. Y hola, Luis, que hacéis posible esta maravilla. Hoy vamos a poner punto final al reinado de Tutankamón. No sé si a la dinastía 18, tendremos que esperar a la semana que viene para verlo. Este soneto con el que cierro la trilogía de Tutankamón es un poco una licencia poética. Espero que me la permitan todos ustedes o me la permitáis todos vosotros. En el poema vengo a hablar de un tópico. Se dice que el tiempo solo teme a las pirámides. Bueno, es cierto que el tiempo, la medida inabarcable del tiempo, nos hace a todos muy pequeñitos y que muy pocas obras del hombre han resistido el paso de los años, ¿no? Las pirámides, con todas sus pérdidas, de todo el revestimiento de piedra caliza, la piedra de electro que culminaba la pirámide, con todas las entradas practicadas con vinagre y fuego en la roca por los saqueadores, pues ahí están, ahí siguen, ¿no? Y son un gran testimonio de la antigüedad. Pero no son las únicas. Quiero decir que aunque 1500 años posterior, nada menos, no dejan de tener en torno a los 3500 años las piezas del tesoro de Tutankamón. Y en ese sentido, la máscara sigue siendo un icono para todo el mundo, un icono muy reconocible. Y el poema lo he llamado La venganza de Tutankamón, no por la venganza, ¿no?, de que si los que abrieron la tumba estaban malditos y por eso todos murieron, o casi todos muy jóvenes o con muertes extrañas. La venganza de Tutankamón me la imagino porque faraones mucho más importantes que gobernaron muchos más años, tuvieron un inmenso poder, conquistaron tierras, etcétera, etcétera, pues igual sus nombres no son tan conocidos, ¿no? Puede que ellos se rieran de Tutankamón por haber sido un rey niño, un rey débil o un rey de corto reinado y además semi-olvidado, pero él es el que les gana la batalla en la memoria colectiva. Y el poema dice: ¿qué son años y siglos? Menudencias, derrotas infligidas con tortura al tiempo y su soberbia sin mesura. Se ríe de las cortas existencias del hombre y la mujer, sus descendencias, de todo cuanto humanas tiene hechuras. Humíllanlo a su vez las piedras duras, pirámides que saben de paciencias. Quizá también de vos se hayan reído los reyes de mandatos más extensos, por ser vuestro poder humo de inciensos que apenas al mirarlo ya se ha ido. Os venga sin piedad vuestro tesoro y el gesto de una máscara de oro. En 363, luchando contra los persas en Mesopotamia, el que pasa al otro barrio es Flavio Claudio Juliano, emperador romano desde 361, más conocido como Juliano el Apóstata, por intentar restaurar el paganismo en un imperio que avanza hacia su definitiva y total cristianización, iniciada por su tío el emperador Constantino I, el Grande. Una vez muerto, sus reformas religiosas quedarán anuladas. En 1274 muere Nasir al-Din al-Tusi, también conocido como Nasir-Edin, sabio persa que esplende en los campos de la matemática, biología, química, astronomía, teología y medicina, autor, entre otras obras, del Akhlaq-i Nasri, sabiduría práctica, en el que presenta, entre otras teorías, un temprano embrión de la evolución de las especies. En el año 1557 ve la luz Gonzalo Fernández de Oviedo, escritor y cronista español, autor de obras como El Sumario de la Historia Natural de las Indias,
uno de esos cronistas españoles que acompañan a conquistadores y evangelizadores americanos, gracias a los cuales conocemos no solo la historia de la conquista en sí, sino también mucho de lo que sabemos sobre la de los indígenas americanos, que si por ellos hubiera sido, se habría perdido casi completamente. En el año 1839 abandona el mundo Mariano Lagasca, sacerdote y científico español, discípulo de otro gran naturalista español, Antonio José Cabanilles, y director del Real Jardín Botánico de Madrid, autor de varias obras, entre las cuales Elenchus Plantarum que in hortum regio botanico matritensi colevantur, genera et species plantarum que aut nove sunt, que vivió 11 años exiliado de España a causa de su condición liberal, años que pasó en Inglaterra. Y hoy Alberto Hernández, el gran Alberto, hace su particular tratamiento de un tema muy importante de la historia de España, que no es otro que el de la expulsión de los jesuitas. Muchos han hablado de la expulsión de los judíos a partir del año 1492 y más tarde de los moriscos, diciendo que era una gente muy buena, muy trabajadora y que esto hizo que se resintiese la economía de España. Pero no deja de ser una falacia, puesto que estos principalmente se fueron a 3 países que fueron Portugal, Marruecos y Turquía, y estos países con la llegada de estos nuevos vecinos no prosperaron grandemente. Pero sí una expulsión que fue muy dolorosa y trajo muchos perjuicios para España. Esta fue la de los jesuitas que fueron expulsados de España y por ende de América en el año 1767 por un decreto del rey Carlos III. El motivo, la excusa, era que desestabilizaban el reino. El motivo real era que querían quedarse con sus bienes y que los jesuitas, que eran los intelectuales de la época y los que llevaban principalmente las universidades y la evangelización, estaban en contra de la doctrina que entonces estaba en boga, que era el jansenismo. El hecho es que fueron todos expulsados de todas las Españas y tuvieron que irse a el Vaticano, a los estados vaticanos que existían entonces, y a Córcega. Pero en Córcega al año siguiente fue conquistada por los franceses y también les echaron de allí y tuvieron que irse al Vaticano. Los reyes franceses también expulsaron a los jesuitas y prácticamente todos los países de Europa. El Papa Clemente XIV disolvió la orden en el año 1773 por un breve, no por bula, o sea, por una cuestión administrativa, no pastoral. Pero el Papa tenía mucho remordimiento y no estaba muy conforme con lo que había hecho, pero no le quedó más remedio que sucumbir a las presiones de los reyes europeos. Estaba en Rusia reinando la zarina Catalina, una mujer prusiaca joven que había derrocado a su marido y se había hecho con el poder en Rusia, y esta intentó modernizar el país. Y entonces se encontró de la noche a la mañana con que tenía jesuitas con los que podía acelerar el proceso. Así que ni corta ni perezosa, los jesuitas que tenía en Bielorrusia, que se la anexionó, llamaron a sus compañeros de otros países y Rusia se llenó de jesuitas. La zarina les distribuyó por distintas universidades y por distintos campos, cosa que los jesuitas hicieron a la perfección. Pero esta zarina se dio cuenta que necesitaba un seminario de jesuitas. Estos estaban prohibidos puesto que la orden había sido disuelta.
Así que no le quedó más remedio que engañar al Papa y solicitarlo por un subterfugio a través del rey de Polonia, que era más o menos un testaferro suyo, y consiguió engañar al Papa, o el Papa se dejó engañar y le concedió los seminarios. Desde entonces los jesuitas proliferaron en Rusia. Llegó a tal extremo esto que cuando llegó el comunismo, los comunistas permitieron que los jesuitas siguieran en Rusia, y hasta el día de hoy todavía sigue habiendo jesuitas con sus seminarios en Rusia, cosa que es un país que es de la Iglesia Ortodoxa rusa. Pero lo que les importa a los rusos era que traían el bienestar y la paz. ¿Qué nos costó a España? Pues nos costó, entre otras cosas, enfrentamientos en América, puesto que los jesuitas controlaban las misiones principalmente de Paraguay y Uruguay y parte de la Argentina, y al desaparecer estos, pues estuvieron metidos en guerra. De hecho, esta parte, Paraguay exactamente, es el primer país que se independiza de España. Los monarcas europeos, cuando vieron que los jesuitas iban a Rusia, protestaron. No querían que estuviesen en Rusia, pero la zarina les contestó diciendo que ella no se metía en los asuntos internos de sus países, así que la dejasen ahí en paz. Y en cuanto a los jesuitas, que tenían obediencia al Papa como cuarto voto, les dijo que tenían que obedecer al Papa en lo dogmático, pero no en lo administrativo, y que puesto que tenía todas las licencias del Papa, que siguiesen adelante. Los reyes europeos no les quedó más remedio que rabiar, puesto que lo que no quisieron para ellos se dieron cuenta rápidamente que otro país les sacaba provecho. Pues esto es todo y buenas noches. Lástima que terminó el festival de hoy. Pronto volveremos con más diversiones. Y sí, amigo, nada que podamos evitar. Nuestro programa se acaba una vez más. Pero recuerda, no se construye un país sin construir su historia. Por eso, los que quieren destruir un país empiezan por destruir su historia. Ludovico Antiguo. Y de igual manera que hacemos siempre, presentamos a continuación y para terminar la mucha buena y variada música que nos ha acompañado una vez más. Y en el tercio de eventos, la Sinfonía del Nuevo Mundo, Antonín Dvořák, en la interpretación que de la misma hacía la Wiener Filarmónica que dirigía Herbert von Karajan. En el natalicio, la ópera Una cosa rara, su obertura, Vicente Martín y Soler, interpretado por el cuarteto Nebra. Y en el obituario de Karl Jenkins, su obra Palladio. Era la Escuela de Música Stanislau y la Orquesta Musical de Bielsko-Biala, dirigidos por Andrei Kuchibala. Al violín, Alexandra Domaresca y Magdalena Kruxala. Y hoy hemos estado con ustedes Mariate Aragonés, Alberto Hernández, Guillermo Arroniz, Luis Aguilera, Lula Antequera, Araceli Gabaldón y este su siempre seguro servidor, Luis Antequera. Que hagas mucho bien y que no recibas menos.
la historia como es y no como nos gustaría que fuera. Hasta el próximo programa. Se despiden de ti Mariate Aragonés y Luis Antequera. Pero yo te veo muy pronto en el programa de Javier Ángel Ramírez, Diálogos con la Ciencia, el jueves a las 12 de la noche, o lo que es lo mismo, el viernes a las 0 horas, con nuevos episodios de nuestra apasionante historia. No te lo pierdas. Les hemos ofrecido en Radio María Esta no es una semana cualquiera, con Luis Antequera y Mariate Aragonés. no finirá.